entre otras cosas por esto, porque ya sabemos que si no se aprueba la ley, tenemos un hueco fiscal de 770 millones, el contrato, si no se aprueba. Y si se aprueba, tenemos gente en la calle protestando, que hace que la economía pierda competitividad y genera pérdidas de hasta, según la Cámara de Comercio, 9 millones de dólares al día, Guillermo. Eso, 2 días de protesta son 18 millones y sígale sumando. Y la pregunta es, luego que esas pérdidas se realizan y que las empresas no puedan generar el suficiente recurso para operar como quieren operar o como deben operar, ¿quién paga el plato roto? Yo te voy a decir quién paga el plato roto: el trabajador que es despedido. El trabajador que es despedido porque la Así mismo empresa es. no puede operar. Esa es la realidad. Y a quien despiden, le tengo una información especial con respecto a esto. Ya está con nosotros Hitler Cigarrista, con nada más y nada menos el periodista y director de El Capital Financiero con nosotros. ¿Cómo estás, Hitler? Buen día. Buen día, Guillermo. Buen día, buen día. Mira, Guillermo, hoy es un día que amanecemos curiosamente en Panamá con una situación bastante complicada, ¿no? Eh, pues obviamente hay protestas contra el contrato minero, una vez más, pero con una diferencia: el que el contrato ya fue aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados y también fue sancionado por el Ejecutivo. O sea que ya cumplió todas las formalidades de la ley para convertirse en efectivamente ley de la República. Entonces, no me parece muy clara la posición de algunos grupos sociales, organizaciones sociales que han salido a la calle a exigir la derogación de la ley. Si el Ejecutivo hubiera tenido la intención de no sancionar la ley o derogarla, Guillermo simplemente no la hubiera sancionado. O hubiera objetado Así y mismo devuelto es. la ley a la Asamblea. Yo creo que eso se entiende y queda clarísimo con la simple decisión del presidente de sancionar la norma, sancionar el contrato. Ahora, hay dos cosas importantes, Guillermo. El daño que esto hace a la economía, a la imagen del país, a la percepción que ya está dañada eh, de que somos un país inseguro, inseguro para transitar, inseguro para invertir, inseguro para generar eh, una situación positiva para las empresas, y eso va a traer, y es mi preocupación, más desempleo, más informalidad y más miseria para la población. Al margen de que cerrar la mina significaría poner de patitas en la calle al día siguiente a 6.000, casi 7.000 trabajadores directos y otros 40.000 indirectos, que ya lo hemos hablado muchas veces, y eso quedó muy claro, por ejemplo, el viernes que tuviste a René Quevedo en Radio Ancon, eso quedó clarísimo. O sea, si algo queda claro es que, fíjate, un país que tiene 8.9% de desempleo, según los resultados del Censo Nacional de Población, no se puede dar el lujo de perder un solo empleo. Pero hay quienes dicen, no, no, que esa gente salga, quede desempleada y vaya a buscar empleo como los demás. Muy fácil, muy fácil. Para el que tiene empleo o el que recibe fondos del extranjero para manejar una organización no gubernamental. Mira, y después se preguntan por qué. Yo no estoy para defender a ningún gobierno, Guillermo, pero después se preguntan por qué el señor Ortega en Nicaragua puso las normas que puso para las organizaciones no gubernamentales, entre ellas que no pueden recibir fondos del extranjero y que si lo recibe la cierra. Precisamente por esto, porque muchas veces esas organizaciones no atienden una agenda nacional ni atienden los problemas nacionales, sino que tienen su propia agenda internacional y son financiados por gente de afuera que lo que busca es, por ejemplo, eliminar la competencia, que Minera Panamá no pueda producir cobre, no puede exportar, y así otros países se beneficien exportando cobre más caro. ¿Eso no lo han pensado? Yo sí lo pienso. Por eso financian ese tipo de operaciones de protesta. Entonces, ojo, no todos están en la misma situación. Para mí el Suntrack tiene una posición ideológica, política. En este momento esa posición yo no la comparto, pero la entiendo, la entiendo.
Pero hay otros grupos que sí responden a Hitler, y agendas es una posición internacionales. modificada, porque ellos no pensaban así hace un par de años. Hace un par de Claro, años lo pues, que querían garantizar el empleo de la gente de Suntrack cuando en la estaban mina. construyendo la mina, ellos querían incluso ser el sindicato mayoritario en la mina. Pero bueno, eh, ya vemos Ahí que no no. se habla de moratoria minera, ni de No, no, cierre de no. mina, ni Cuando nada. se estaba construyendo, no. Ahora, después que la construyeron, y obviamente yo entiendo las reticencias de las personas con respecto a la mina, pero yo vuelvo a repetir algo que siempre te he dicho, Guillermo. Muchas de las cosas que se dicen de la mina simplemente son porque la gente no conoce la operación minera. No ha visto el tamaño de la operación, la magnitud de la... y cuando me hablan del impacto ambiental, de que no queremos el impacto ambiental, Guillermo, ya se dio. Ya se dio, ya la mina está operando, ya los tajos están abiertos, ya se está extrayendo material. O sea, tú tienes que decidir si sigues haciéndolo o no. Ah, si no, ahora con un contrato ratificado y sancionado, ahora sí la empresa va a ir con todos los hierros contra el Estado panameño. Y yo me pregunto, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar una demanda internacional por incumplimiento de contrato? Porque ahora es incumplimiento de contrato. Antes podía decir, no, es que el contrato era inválido. Bueno, eso fue antes. Ahora tendrías que enfrentar una demanda por incumplimiento de contrato. Pero yo lo que quiero entrar al impacto económico de todo esto. La Cámara de Comercio hace algunos años estimó en 5 millones de dólares el impacto de cada día de protesta que se realizaba en el país. El año pasado, con las protestas que se dieron por los aumentos inflacionarios que terminaron en el diálogo de Penonomé, se estimó que los cierres de la Interamericana y de la ciudad de Panamá generaban una pérdida diaria de aproximadamente 35 millones de dólares. Esas son las pérdidas. Pero hay una pérdida que no estamos calculando, que es la imagen del país. Fíjate, ya yo tengo reportes de hoteles en el interior del país y en la ciudad capital que tenían reservaciones que han sido canceladas. Son personas que venían a visitar el país y que no lo van a hacer. Ya otros países empiezan a alertar a sus ciudadanos de que en Panamá hay una situación crítica. Ojo, todo esto nos afecta la imagen como país. O no afecta a la construcción solamente, no afecta solamente a la mina, a la empresa minera, no afecta solamente a los hoteles, afecta a los restaurantes, afecta a las cafeterías, afecta a los bares, afecta al vendedor. Y aquí hay un detalle, Guillermo. Nosotros tenemos más de 50% de personas que están viviendo hoy en la informalidad. Cuando hablamos de la informalidad, lo que se piensa es que son personas que van a trabajar en alguna oficina, ¿no? y les pagan por fuera de planilla. No, es el chichero, es el que vende fruta, es el que vende el pan, son los señores que venden todo tipo de chucherías en las autopistas cuando hay los tranques. Esa gente, a mí me encanta, por ejemplo, saliendo hacia el Puente de las Américas, ahí hay unos señores que se ponen a vender mazorcas de maíz, sancochadas, a un balboa, a $1. Yo las compro 2, compro 3 para llevarle a mis hijos. Me parece algo delicioso. También compro, a veces compro pan de rosquita, a veces compro pifá, como le decimos en la ciudad. Esa gente, si no sabe, si no puede salir a vender hoy, Guillermo, no come. ¿Me explico? Esa gente vive del día a día. Y esos son los más afectados. O sea, los que tú dices que estás defendiendo son los más afectados con este tipo de situaciones porque simplemente el chichero que se para ahí en la calle 50, Guillermo, ahí diagonal a Radio Ancón, en la parada de autobuses, a vender, si no puede vender hoy porque hay protestas, porque hay el primero pierde la mercancía, pierde la chicha, pierde el producto y segundo, no genera ingresos.
Piense usted, ciudadano que me escucha, en las cientos de personas que dependen de la venta del día para poder sobrevivir. Raspaderos, aquí pasa un carrito de la legumbre en la barriada donde yo resido, en Parque del Oeste, pasa todos los días un carrito de la legumbre. Bueno, ese carrito de la legumbre, si no puede venir esa señora, esa familia no recibe ingresos. Y eso es lo que más me preocupa a mí. Y fíjate, estamos en un momento crítico y eso a veces los dirigentes no lo toman en cuenta. ¿Por qué yo digo que estamos en un momento crítico? Porque estamos entrando ya en la fase final del año, cuando se debe haber contratado el personal para las ventas de fin de año. Sí, es un personal que se contrata de forma eventual, normalmente por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, pero muchas empresas no han contratado personal, Guillermo. Estaban esperando el auge de las ventas de inicios de noviembre o de finales de, tú sabes, con el Halloween, luego viene Fiestas Patrias, luego viene el Thanksgiving Day y finalmente viene ya el Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo. Y todo eso es una rueda que mueve la economía. Que ya se debería estar moviendo y que no lo que está ya haciendo. se debería estar moviendo y no se está moviendo. Y no se va a mover. Entonces, miles de panameños que normalmente consiguen empleo para estas épocas y que con eso satisfacen las necesidades de sus hogares para la fiesta de fin de año, dígase comprar el regalo de los hijos para Navidad, comprar el regalo de la madre o de la esposa para el Día de la Madre, garantizar la cena de Navidad, de Año Nuevo, y tener un ahorrito para ir tirando, como se dice, en los meses de enero hasta que llegue febrero y marzo, que es donde vuelven a contratar para el tema de los colegios y carnavales. Mira, Guillermo, es una situación triste lo que se está dando porque le está cortando a panameños humildes la posibilidad de acceder a un empleo digno y tener un salario. Y a otros panameños que no están accediendo a empleos formales, le está cortando la posibilidad de hacer sus negocios, su día a día y tener el ingreso para satisfacer sus necesidades. Es muy fácil, quien tiene un salario, quien tiene un ingreso, decir, vamos a cerrar la calle, ¿me explico? O quien está en la universidad, que no trabaja, decir, vamos a cerrar la calle. Pero tú tienes que pensar en esa gente, porque esa gente al final de la historia es el pueblo que tú dices defender. Me explico, Guillermo. Tú no puedes defender a una población que hagan un daño especulativo, porque es especulativo, cerrándole las posibilidades de tener un ingreso y calidad de vida. Eso a mí me parece muy triste y fuera de contexto para, digamos, el movimiento popular, porque el movimiento popular debería tomar en cuenta estos elementos. Ahora, en algunos puntos ha habido protestas donde se ha cerrado totalmente la vía, en otros puntos se ha cerrado parcialmente la vía. Mi experiencia en protestas sociales es que tú no necesitas cerrar la vía para generar un tranque. Simplemente repartiendo volantes en la vía y protestando al lado de la vía, tú logras. Y ganas más empatía, no cierras tú la calle, sino el Claro. carro que lo hace, la gente se te pone de tu lado. Ahora mismo ya yo comienzo a ver en redes sociales gente diciendo, ven acá, sí, muy la mina muy mala, Anito malo, pero no hay que cerrar las calles. Claro, el problema es que, mira, te voy a decir lo siguiente. Y esto se prolonga. Nosotros en Capital Financiero, por ejemplo, Guillermo, tenemos planificado un foro, un conversatorio internacional sobre tabaquismo, su impacto en la salud y reducción de daño. Eso se va a realizar el miércoles 25 en el Learning Villa de Atrio Mall. El Learning Villa es una facilidad altamente tecnológica de la Universidad Latina, el grupo Exusa de la Universidad Latina. Ese evento tiene un orador internacional, el doctor Randall Rodríguez, que viene de Costa Rica. Él estaba este fin de semana en Suiza, precisamente en la Organización Mundial de la Salud.
Él es uno de los especialistas más reconocidos en reducción de daño. Lo estamos trayendo a Panamá a dictar este conversatorio en la universidad con estudiantes de la Universidad Latina, la OIP, la Universidad Interamericana de Panamá, en el Learning Villa. Usted puede inscribirse en Capital Financiero, en la página web del Capital Financiero, como siempre. Allí están el banner con todos los patrocinadores, organizadores. Ahí está Radio Ancon también, como siempre, que nos acompaña. Y me preocupa, Guillermo, me preocupa. Ahí hubo una inversión de miles de dólares en local, en catering, en hospedaje para el doctor, en pasaje para el doctor, hay especialistas invitados y a mí me preocupa que simplemente el evento no se pueda dar por esta situación, digo. Y eso le pasa a miles de empresas. O sea, hay empresas en Panamá que están operando y que simplemente van a ver una situación de pérdida de recursos, de daño material, porque yo te digo la verdad, sí, nosotros podemos hacer el evento, transmitirlo online y bueno, que el que quiera lo vea a través de la página web de Capital Financiero, pero no tiene el mismo impacto, no tiene la misma, lo que nosotros queríamos, que era lograr que los estudiantes de medicina tuvieran acceso a este debate. Porque, ojo, no es que el doctor Randa Rodríguez tiene la palabra de Dios, amén, pero tiene que haber un debate sobre este tema en Panamá. Y lamentablemente, pues no sabemos si se va a poder realizar. Nosotros vamos a estar allí. El evento lo vamos a preparar, pero tenemos la preocupación de que el doctor Rodríguez pueda llegar a Panamá. Tenemos la preocupación de que se pueda trasladar. Él, por ejemplo, el miércoles, el 25 en la mañana, muy temprano, tiene una entrevista en Telemetro Reporta, luego va al foro, luego tenemos un almuerzo con algunos especialistas panameños. Entonces, todo esto depende de que podamos movernos. ¿Me explico, Guillermo? Al final, ese evento no solo se quedaba en el recinto, porque al final nosotros íbamos a salir con él también a cenar, a almorzar. O sea, me explico, hay una derrama económica y tenemos planificado un evento para el 18 de noviembre con el Sindicato de Periodistas también de Capital Financiero, que te vamos a invitar a que nos apoyes con ese evento también, Guillermo. Y lo que nos preocupa es que si esto se prolonga, también ese evento está en peligro, me explico. Y para nosotros son recursos que perdemos, es dinero que ya se ha pagado que se puede perder. Y es muy fácil decir cerremos la calle, pero me explico. Y nosotros somos una pequeña empresa de hoy un número reducido de personal que depende de estos eventos para que la empresa pues siga adelante, para que ustedes puedan leer en el Capital Financiero las noticias económicas más importantes del mundo. Entonces, es difícil en esta coyuntura. Y lo que yo te decía, lo que no se puede cuantificar, Guillermo, es cómo nos ven desde afuera. ¿Qué pasa con las empresas que estaban pensando instalarse en Panamá? Y nosotros tenemos un problema. Hay muchas empresas que ya se están yendo de Panamá a Colombia o a Costa Rica, y esas empresas no ven, por ejemplo, en Costa Rica no se ve este tipo de manifestaciones sociales, me explico. Los ticos tienen otros mecanismos y otras formas de protestar. En Colombia ha habido protestas, pero también digamos que han sido coyunturales, y era una protesta por un aumento de impuestos, de la tasa impositiva que pagan los ciudadanos. No era una protesta porque una empresa, y Colombia es un país con petróleo y con minas, y a nadie se le ocurre protestar en Colombia porque llegue una empresa minera a explotar los recursos naturales siempre que pague las regalías correspondientes, me explico. Entonces, yo creo que a veces nosotros somos más papistas que el Papa y se nos olvida que no estamos solos en un país o en un continente para atraer inversión. Y la imagen que estamos dejando afuera es muy negativa, Guillermo, muy negativa. Nosotros tenemos una imagen de un país donde hay muchas protestas, fuera de que hay muchos días libres, hay muchas protestas, muchos cierres de calles y de que las autoridades no actúan.
sea, porque en otros países, cuando se cierra la calle, las autoridades actúan, el empresario, el inversionista dice, bueno, está bien, hay protesta, pero bueno, la autoridad, tú sabes, se hace sentir. Aquí pocas veces la autoridad se hace sentir. Y yo entiendo, el gobierno no quiere que haya situaciones. Fíjate, el fin de semana hubo un periodista en las protestas que lamentablemente parece que perdió un ojo por el uso de perdigones. No sé cuál fue la situación realmente, pero la realidad es que el periodista perdió un ojo. Bueno, eso es lo que no quiere quizás el gobierno, tener víctimas dentro de los manifestantes o inocentes, daños colaterales que puedan afectar más la imagen del país. Pero a la larga, Guillermo, lo que se está dando nos termina afectando. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué Fitch cambia la perspectiva? Bueno, por esto. Entre otras cosas por esto, porque ya sabemos que si no se aprueba la ley, tenemos un hueco fiscal de 770 millones, el contrato, si no se aprueba. Y si se aprueba, tenemos gente en la calle protestando, que hace que la economía pierda competitividad y genera pérdidas de hasta, según la Cámara de Comercio, 9 millones de dólares al día, Guillermo. Eso está, 2 días de protesta son 18 millones y sígale sumando. Y la pregunta es, luego que esas pérdidas se realizan y que las empresas no puedan generar el suficiente recurso para operar como quieren operar o como deben operar, ¿quién paga el plato roto? Yo te voy a decir quién paga el plato roto: el trabajador que es despedido. El trabajador que es despedido porque la Así mismo empresa es. no puede operar. Esa es la realidad. ¿Y a quién despide? Le tengo una información especial con respecto a esto. Despiden a los jóvenes, que son los que menos experiencia tienen y los que acaban de entrar la mayoría de las veces a la empresa. O sea, el que está con un contrato temporal, hoy, en este momento, se lo digo, si no lo ha pensado, usted está en riesgo de que lo despida. Y la empresa, por estas protestas y estas situaciones que se dan en la calle, no genera los suficientes ingresos para seguir operando como está operando o como está operando en este momento. Lo que hace la empresa es recortar personal. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, no crea que esto va a pasar y no va a haber ningún impacto. Sí va a haber impacto. Pero bueno, Guillermo, vamos a la pausa, No, ya ¿entiendes? las empresas quedaron bastante golpeadas de Con la la vez pandemia. pasada y enero y febrero lo que va a haber es un montón de gente en la calle. O sea, ya, seguro, Sí, seguro, señor. seguro va a pasar. Pero bueno, pues, ¿qué, qué te digo, no? Bueno, ahora mismo las principales vías están cerradas por pequeñísimos grupos. Así que bueno, vamos a la pausa y regresamos con Hitler el Cigarrista, el Capital Financiero, en la mañana en Compu Radio Ancon. Oye, Guillo, mira, hay una cosa que yo te quería comentar y es que nosotros vamos a publicar hoy una noticia en la que el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega, rechazaron la decisión de la Unión Europea de mantener a Panamá en su lista de paraísos fiscales, a pesar de todos los cambios normativos que implementó el país para facilitar el intercambio de información con los países europeos y combatir así la evasión fiscal. Fíjate, según el exministro de la Guardia, la decisión de la Unión Europea responde a un capricho de la Unión Europea, porque lo que pretenden es que Panamá cambie su régimen impositivo territorial, el cual está vigente desde el inicio de la República y que se aplica en otras jurisdicciones, por un sistema impositivo global, que es el que aplican los países europeos. Fíjate, esto nosotros publicamos esta noticia y por su parte el presidente de la Cámara aclaró que no existe ninguna justificación para que la Unión Europea mantenga a Panamá en la lista de paraísos fiscales, pero consideró que más allá de medidas puntuales es evidente que la imagen del país se ha venido se ha venido viendo afectada por esta situación, grandemente en los últimos meses. Fíjate lo que él dice. Fábrega destacó que el cambio de perspectiva económica a negativa por parte de dos importantes calificadoras de riesgo y los señalamientos hechos sobre la situación fiscal de Panamá
por bancos como JP Morgan y Barclays son sumamente preocupantes porque influyen en la imagen de el país a nivel internacional y Europa y de Europa y la imagen que Europa tiene de Panamá. Todo esto, Guillermo, nos está afectando, pero ojo, nosotros tenemos un sistema fiscal territorial. Entonces, ¿eso qué significa, oyente? Es que usted paga impuestos por lo que genera, por las ganancias, por lo que genera en el país. Si usted tiene una empresa en Panamá y opera fuera de Panamá y allá genera alguna ganancia, usted no paga impuestos por eso. Si usted brinda servicios profesionales y resulta que usted desde Panamá le brinda un servicio a una empresa en Estados Unidos y allá le pagan, usted no genera impuesto por eso, porque el impuesto es territorial, es sobre lo que se genera en el país. Ahora, ¿qué ha hecho Panamá, Guillermo? A pesar de que Panamá es un país con un sistema territorial, ha ido haciendo cambios en las leyes que le han permitido, por ejemplo, a los bancos brindar información sobre los clientes de cada uno de los países de la Unión Europea a su respectivo país. ¿Para qué? Para que ellos verifiquen si está pagando correctamente los impuestos, cuánto genera en Panamá, cuáles son sus ganancias, cuánto reciben de intereses bancarios, porque en Europa todo eso paga impuestos, Guillermo. En Europa todo eso paga impuestos. Ahora, yo no siempre coincido con esta opinión de algunos libertarios que dicen, bueno, Panamá es, si ellos ven a Panamá como un paraíso fiscal porque han convertido sus sistemas tributarios en un infierno. Pero sí, eso sí lo comparto. Un país como Francia, por ejemplo, donde tú pagas hasta el 50% de tus ingresos en impuestos, ojo, no necesariamente ganancias, porque en algunos países tú pagas por el ingreso y en otros pagas por la ganancia. Y a veces pagas por las dos en muchos de esos países europeos. Por eso es que en países como en los países escandinavos, las tasas impositivas llegan a estar por el orden de llegan a estar por el orden de hasta el 60 y 70%. Ah, tú me dirás, bueno, sí, pero es que allí se le retribuye al ciudadano con servicios de alta calidad, servicios de educación de primer mundo, transporte público, salud pública. Sí, 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 pero hay que estar dispuesto a pagarlo. ¿Me explico? Y resulta que esos países han entrado en una situación, en muchos casos, donde no les alcanzan los ingresos fiscales. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Perseguir a sus ciudadanos que están en otras latitudes, como Panamá, para que paguen más impuestos. Esa es la realidad. Entonces, quieren convertir a Panamá en su recaudador fiscal. Eso es lo que quieren. Y nosotros no podemos ser recaudadores fiscales ni de ellos ni de nadie, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas fiscales. Y ya yo comenté la semana pasada, Guillermo, uno de los problemas fiscales que tenemos, que es que aquí los ciudadanos pagamos con tarjeta de débito o crédito y no nos dan la factura fiscal. Y nadie garantiza que esa plata esté, que los impuestos que van dentro de ese pago se estén transfiriendo a la Dirección General de Ingresos correctamente. Otro problema, que en las abarroterías y lavanderías y muchos comercios, simplemente no hay caja, no se cobra con ninguna caja. El dinero entra a un cajón, a usted le dan el vuelto y no hay factura y no hay navalla. y otro problema que tenemos, los talleres de mecánica, de aire acondicionado, de chapitería que te dicen, lo quiere con impuestos o sin impuestos. ¿Ah? Incluso empresa que vende refacción de autos, lo quiere con impuestos o sin impuestos. Sin impuestos significa que te cobran por la derecha, por la izquierda, bueno, la derecha para mí. No, en todos los casos es por la izquierda, en todos los casos es por la izquierda. Te cobra por... no, para mí es para la derecha. Te cobra por la derecha para no pagar ellos, porque claro, si ellos declaran lo que vendieron, también tienen que declarar lo que ganaron y pagar el impuesto correspondiente.
para no pagar eso, para no hacerse responsables, simplemente no cobran ningún impuesto, ni le cobran al ciudadano, ni ellos declaran la venta ni la ganancia. Entonces, tenemos un problema de recaudación fiscal muy grande en Panamá. Es verdad, pero ese no es problema de Francia, ni de Europa, ni de Alemania, ni de Inglaterra. Es un problema que nosotros los panameños tenemos que resolver y enfrentar. ¿Para qué? Para que todos paguemos el impuesto que nos corresponde. No es justo, Guillermo, que a usted y a mí y a muchos de los que nos escuchan que trabajan en empresas formalmente nos descuenten el impuesto y resulta que hay aquí empresas que no pagan impuestos porque no realizan las transacciones correctamente, no cobran el impuesto a los ciudadanos y si lo cobran se lo quedan. Entonces, esto es algo que yo no tengo nada contra Publio de Gracia, lo aprecio mucho, le tengo mucho cariño, es una persona muy inteligente, muy capaz, un abogado muy lúcido, pero en esto hay que trabajar, Guillermo, porque si nosotros tenemos una mejor situación fiscal, no vamos a poner en riesgo muchas otras cosas que dependen de eso. ¿Que tenemos que trabajar en otras cosas? Sí. Fíjate, el abultamiento que ha sufrido en los últimos 2 años o 3 años en la planilla estatal, a mí me preocupa, porque no estamos creciendo en donde debemos crecer, que es contratar más médicos y enfermeras, más docentes, para que tengamos mejor calidad de servicios públicos, de salud y educación. No es contratar más equipos para el IDAN, y construir más plantas potabilizadoras, no es mejorar las calles, no es construir 2, 3 extensiones del metro. No estamos invirtiendo en eso, estamos invirtiendo en planilla para que alguna gente vinculada al partido gobernante se beneficie. Entonces yo eso no lo veo bien. No veo bien, por supuesto, tampoco el gasto en subsidios. Y ojo, yo entiendo, por ejemplo, yo siempre he abogado porque debe mantenerse la beca universal, pero hay que escalonarla, Guillermo. No puede recibir la misma beca el que gana 3 que el que gana 5. A mí me disculpan. A mí me disculpan. El que gana 3 debe recibir una beca muy basiquita. El que gana 4 tiene que recibir una beca mejor. Y el que gana 5 tiene que recibir una beca grande, jugosa. Eso obligaría a muchos estudiantes a replantearse lo que están haciendo. Eso significaría que, hombre, si yo quiero progresar y voy entendiendo desde joven que para tener éxito tengo que sacrificarme y trabajar duro. Ah, no, pero si todos somos, porque mira, es que ese es un concepto igualitarista que no tiene ningún asidero en la realidad económica. No todos somos iguales, no todos producimos igual, no todos pensamos igual, no todos trabajamos igual. Tú puedes encontrar en una empresa a 2 personas que estudiaron en el mismo colegio, en la misma universidad, y entraron al mismo tiempo a la empresa, pero uno produce más que el otro, porque la mentalidad de ese es que para poder él escalar en la estructura empresarial, él tiene que trabajar más. El otro dice, ya yo estoy aquí, me tienen que pagar. Ah, si le aumentan al otro, me tienen que aumentar a mí, porque nosotros tenemos el mismo tiempo de trabajo y hacemos el mismo trabajo. Y ese no necesariamente es la forma como se evalúa a un trabajador en una empresa en el mundo de hoy. En el mundo de hoy se evalúa qué aportas a la empresa, qué, más allá de hacer tu trabajo por el que se te paga, qué otros elementos le das a la empresa para que esa empresa crezca y se fortalezca. Entonces, si tú eres una persona multifacética que haces muchas cosas, aunque no estén dentro de tu responsabilidades de trabajo, si tú eres una persona que produce el doble o el triple que tus compañeros, que eres capaz de realizar múltiples tareas, incluso asumir tareas que no te corresponden coyunturalmente porque la empresa lo necesita, hombre, a ti te van a valorar más que al otro. Eso es así, eso no, esa es una lógica muy, muy sencilla de entender. Las empresas quieren a la persona que es más productiva, más rentable, y a esa persona, cuando es más productiva y más rentable, normalmente
le responden con mejores salarios y mejores condiciones. Digo normalmente porque hay empresas donde no pasa, es verdad, también, eso es verdad, pero si la empresa donde usted trabaja no lo está viendo, créanme que los competidores sí. Por eso mucha gente le ofrecen mejores salarios para moverse a otras empresas, porque los empresarios se dan cuenta que esa persona es altamente productiva, muy colaboradora y que se pone, como uno dice en el argot empresarial laboral, se pone la camiseta y va a la batalla, pues. Entonces, normalmente ese tipo de personas son altamente valoradas y reciben todo el apoyo económico posible de la empresa. No siempre, vuelvo y repito, no siempre hay empresas que no tienen esa visión. Pero bueno, oye, Guillermo, un dato que te voy a dar antes de irnos. Bueno, ya tú sabes que el CONEP realizó una conferencia de prensa en la que rechazó los cierres de calles como método de protesta y solicitó al gobierno, pues, tomar acciones para que esto no se dé y garantizar el libre tránsito. Eso lo ha hecho CONEP. Pero yo te quiero comentar algo, Guillermo. El fin de semana hubo a nivel de algunos medios de comunicación una publicación sobre un supuesto secuestro judicial contra Grupo Rey. Y lo que nadie publicó fue el comunicado de Grupo Rey, exceptuando Capital Financiero, que lo vamos a publicar. Dice, el Grupo Rey informó que al público en general, el Grupo Rey salió al paso de lo que calificó como comentarios anónimos y rumores malintencionados publicados en algunos medios de comunicación, a los que no mencionó, destinados a generar incertidumbre sobre la situación de la empresa al afirmar que la misma ha sido objeto de un secuestro judicial. Razón por la cual señaló lo siguiente, en forma enfática, que las operaciones comerciales de Grupo Rey están funcionando con toda normalidad y sin afectación de ningún tipo, agregando que esa empresa continuará operando de manera eficiente y cumpliendo con sus compromisos y responsabilidades hacia sus proveedores, clientes y colaboradores. Finalmente señaló lo siguiente, queremos reafirmar nuestro compromiso con todas nuestras actividades comerciales. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en nuestra cadena de valor, manteniendo así relaciones sólidas y duraderas con todos. Agradecemos su continuo apoyo y confianza en Grupo Rey. Culminó el comunicado. Fíjate, esto a mí me llama mucho la atención. Yo no sé, no aclaró el comunicado de Grupo Rey si es cierto que hay algún proceso judicial. ¿Me explico? Porque también tú podías aclarar ahí y decir, bueno, si hay un proceso judicial, pero no hay ningún tipo de secuestro. O hay un intento de secuestrar a la empresa y la empresa le está haciendo frente legalmente. Eso no se aclara. Pero sí queda claro que, mira, Guillermo, la semana pasada yo estuve en Ahora, un evento de Hitler, Grupo nada más que Rey. para preguntarte, ¿qué había detrás de eso? Porque yo vi la nota y no era un tuit así, era una cosa bien armada. Sí, sí, sí. Yo lo que pienso, digo, obviamente hay competidores que quisieran que el Grupo Rey saliera del mercado. Y el otro tema también, no sé, Guillermo, mira, yo siempre digo que las personas, los ciudadanos, los trabajadores tienen sus derechos y tienen que ejercerlos. Muchas veces eso pasa por acudir a las instancias judiciales. Lo que está en las instancias judiciales se debe resolver en las instancias judiciales. A veces estas publicaciones hacen daño a la empresa y hacen daño a los trabajadores. Mire, si usted cree que eso le va a hacer daño a Corporación La Favorita, una empresa que tiene 350 locales en Ecuador, escucha eso, Guillermo, 350 locales, incluye supermercados, ferreterías y tiendas de electrodomésticos. Si usted cree que usted le va a hacer daño a Corporación Favorita con eso, mira, no lo veo. Por supuesto, aquí también hay mucho, los panameños, ¿sabes? Nos hemos revelado en los últimos años medio xenofóbicos. O sea, cuando llega una empresa extranjera y compra una empresa local, ¡ay! Eso es un problema y a esa empresa le tomamos inquina, le tenemos inquina porque es de capital extranjero. Y al final no nos damos cuenta que el país es tan interesante
que atrae capitales de otras naciones que vienen a hacer negocio y a crecerlo. Fíjate, la semana pasada precisamente yo estuve dándole cobertura a una rueda de negocios organizada por Grupo Rey. En esa rueda de negocios participaron 50 empresas que proveen productos y mercancías al Grupo Rey. Esas 50 empresas se estaban reuniendo con los ejecutivos de compra de Corporación Favorita de Ecuador, lo que le abre a esas empresas la oportunidad de exportar sus productos a Ecuador y entrar al mercado ecuatoriano a través de las 350 tiendas de Corporación Favorita, que es el accionista mayoritario de Grupo Rey. Entonces, yo a veces, tú sabes, cuando esta noticia sale después de un evento tan positivo como ese, no sé, me genera cierta preocupación, suspicacia, no sé, porque si Corporación Favorita tuviera algún problema legal en Panamá y tuviera en riesgo su operación, Guillermo, ¿tú crees que va a reunir a 50 de sus proveedores con los compradores de Ecuador para que exporten sus productos a Ecuador? Yo creo que eso sería lo último que estaría pensando un empresario sensato si tiene una situación de crisis. ¿Me explico? Y yo sinceramente quisiera, no sé, es posible que la acción legal tenga algún asidero o esté en proceso, pero hasta que no haya un fallo, tú sabes, Guillermo, hasta que no haya un fallo, no se puede afirmar un fallo en firme, una decisión en firme, un secuestro en firme, porque tú, un juez puede decretar un secuestro, pero la empresa, mira, yo he visto aquí casos de demandas contra empresas, o de empresas contra otras empresas, que demoran 10, 15, 20 años en resolverse. ¿Me explico? 7, 8, 10 años en resolverse. Entonces, hay situaciones que son difíciles de manejar. Yo entiendo, hay que reportar el hecho, pero también a veces cuando se reporta el hecho uno tiene la preocupación de cómo va a afectar a la contraparte. Y yo creo que el periódico publica un hecho tiene la obligación de preguntarle a la contraparte. Yo te digo la verdad, por ejemplo, nosotros publicamos una serie de situaciones que se daban con un banco local y finalmente tuvimos contacto con el banco para que cada vez que tenemos una noticia sobre esos procesos legales, el banco pueda reaccionar y emitir su opinión. Porque eso es lo que corresponde, no otra cosa. Para nosotros los periodistas es dar la información de todas las partes con todos los actores para que el lector se pueda formar su propio criterio. Porque al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos como periodistas? El lector en Capital Financiero, el que ve la televisión, el que escucha la radio, se forme su propio criterio. Pero si partimos de hechos que nosotros decimos que son verdad y punto, entonces ya no estamos laborando en función de crear conciencia, sino de imponer una visión. Y eso no es la labor del periodista. O sea, no es la labor del periodista. Por eso en Capital Financiero, por ejemplo, Guillermo, nosotros tratamos de que en las noticias hayan 2, 3, 4 opiniones, 4 voces, para que haya diversidad. Y nosotros no le cerramos la puerta, fíjate, nosotros tenemos una nota que tenemos que publicar, porque no se publicó ayer, de estas protestas que se están haciendo hoy, y hoy vamos a tener la nota explicando dónde se realizaron las protestas, porque no podemos cerrarle la puerta a esa realidad. Pero también tendremos la opinión de los gremios empresariales, de las personas de a pie, de gente que puede verse afectada por esas medidas para que también emitan su opinión y su criterio. Esa es la forma responsable de hacer periodismo. Digo, que a mí me guste o no me guste cómo se hacen las cosas, cómo están haciendo las cosas un grupo social u otro, eso no tiene nada que ver con que haya que reportar el hecho. Y hay que reportarlo tal cual se dio, no agregándole ni quitándole y también tampoco valorándolo, porque muchas veces, tú sabes,
se valoran los elementos de acuerdo a la visión del periodista o a los intereses del medio o de los propietarios, porque yo te voy a decir una cosa, con este tema de, por ejemplo, de Minera Panamá, se ha visto claramente el interés de los propietarios de algunos medios de comunicación porque este contrato no llegue a buen término. Y en el caso del Grupo Rey, los medios que publicaron la información están en manos de un empresario del sector de alimentos. No voy a decir quién. Pero es evidente que él se beneficiaría si un competidor se ve afectado de alguna forma. Entonces, hay que tener eso, incluso cuando leemos las noticias hay que tener eso en mente, Guillermo. Hay que tener en mente quién la escribe, en dónde se publica y qué intereses podrían estar detrás. Todo eso hay que tenerlo en mente. Oye, Guillermo, finalmente voy a comentarte algo que me pareció muy interesante, tú sabes, es que vamos a tener la visita en Panamá a partir de hoy, fíjate, debe llegar hoy 23, Richard Neffer, no sé cómo se pronunciará ese nombre, porque es Nephew. Y este señor Nephew es el coordinador global anticorrupción de Estados Unidos. Y él viene en una visita que va a tocar Panamá y Colombia. Según el comunicado, en su visita a Panamá, el señor Nephew se reunirá con funcionarios del sector judicial encargados de hacer cumplir la ley y legisladores. Además, participará en una mesa redonda de la sociedad civil, mientras que en Colombia codirigirá un grupo de trabajo anticorrupción bilateral para discutir esfuerzos y desafíos actuales para combatir la corrupción e identificar áreas para una mayor cooperación. ¿Qué te parece eso, Guillermo? Nos vienen a leer la cartilla sobre la corrupción. Y yo siempre les recuerdo algo, señores. Mucha gente dice que Estados Unidos es un país de leyes y un país donde no hay corrupción. Sí, sí hay corrupción. Sí hay corrupción. Si no, pregúntenle a Odebrecht, que fue multada por las operaciones de Miami. Sí hay corrupción y sí hay funcionarios corruptos. En todos lados lo hay. Lo que pasa Oye, pero si en los propios Estados Unidos también eso es un relajo ahora. No, Guillermo, es que hasta la década del 20, 30, bueno, y en los 70, la mafia estadounidense, los mafiosi de Nueva York controlaban la ciudad. Les pagaban a jueces, pagaban a policías, sí, el narcotráfico, el tráfico de licor ilegal, nada de eso se puede dar si no hay corrupción. Nada de eso se puede dar si no hay corrupción. Así de sencillo y así de fácil. Y si no, léase la autobiografía de Malcolm X. Malcolm X, dirigente afroamericano, terminó con posiciones de izquierda. Malcolm X en su libro explica cómo él hacía su negocio cuando era proxeneta y narcotraficante. Y él lo dice, todo esto se mueve a base de corrupción. Y es así. Entonces, yo siempre he dicho que Estados Unidos no puede dar lecciones de anticorrupción, pero el problema es que en nuestros países la corrupción es tan escandalosa, es tan escandalosa, que todo el mundo se siente con el derecho de venir a decirnos, oye, corrijan, oye, sean más, guarden la forma, aunque sea, no sean tan descarados, porque nuestros políticos son descarados para la corrupción, Guillermo. Entonces viene el señor Nephew a leernos la cartilla aquí y a Colombia. Y me supongo que esto también tendrá que ver con otros temas como migración, y esto tendrá que ver con otros temas que al final pueden afectar la relación con Estados Unidos de algunas figuras de gobierno. Te recuerdo, Guillermo, que Estados Unidos ha estado incluyendo en listas de personas corruptas que no pueden visitar su territorio nacional en todo el continente. Sí. Así que cuidado con eso.
Cuidado. Oye, de todos los cierres que hay, yo quiero destacar uno que se está dando en este momento y es en la vía al aeropuerto de David. Oh, no. Entonces, eh, no sé, no sé. Yo tengo, mire, yo lo voy a decir en voz alta. Esto es una operación política que tiene un fin político y el problema es que ahora mismo es impopular quitarle a la gente lo tierra de los ojos. Así que yo creo que la gente se tendrá que dar cuenta sola por sí misma. Ya no podremos hacer nuestra labor de docencia porque la gente pues ya está lo suficientemente engañada y nada, quedará esperar las consecuencias. Bueno, ¿qué te puedo decir, Guillermo? Ya tenemos a Orlando Goncalves que nos va a hablar de las elecciones. Milei se quedó en la gatera, porque yo no creo que le gane a Massa en segunda ronda, Orlando. Pero bueno, tú eres el experto y tú nos dirás. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo, gracias Hitler. Nos vamos a la pausa, don Diego Hurtado, y regresamos aquí en la mañana en Compo Radio Ancon.